Lunes por la mañana, Huntsville, Texas. El final no se acercaba lentamente a James Smith, se le venía encima. Pero Smith no entró en pánico. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. La fecha ya estaba fijada, 26 de junio de 1990. Y la cuenta regresiva había comenzado. En la mente de Smith, el sistema legal no había estado retrasando su castigo, había estado retrasando su propósito. Todas las apelaciones, todas las suspensiones no lo estaban salvando, lo estaban reteniendo. Smith creía que su alma necesitaba ser liberada, que la ejecución no era un final, era una puerta, un camino hacia la reencarnación, y cada retraso solo lo mantenía atrapado en este mundo un poco más. Esa mañana, mientras las últimas horas pasaban, no rezo, no hablo. Se sentó en su litera con la mirada fija en el pequeño televisor atornillado a la pared. Estaba en silencio, pero Smith no lo miraba por las noticias. Estaba mirando a través de él, enfocado, quieto, casi aliviado. Era cierto, James Smith había hecho lo impensable, y ahora, en las últimas horas de su vida, no pedía clemencia. James Smith parecía más en paz que nunca durante su tiempo tras las rejas. Sus abogados habían pasado décadas luchando para mantenerlo con vida, presentando mociones, presionando por audiencias, buscando tecnicismos. Pero Smith pensaba que estaban perdiendo el tiempo. No quería más demoras. Quería la inyección. Cuanto antes mejor. Para sus abogados, esto era una tragedia. Pero para Smith era una liberación. Y la pregunta inevitable era, ¿por qué? La respuesta está en lo que hizo. James William Smith nació el 19 de octubre de 1952 en el condado de Jefferson, Kentucky. Sus primeros años fueron tranquilos, sin nada notable. Terminó en Nueva Orleans y se ganaba la vida leyendo las cartas del tarot en el barrio francés. Solo otro vagabundo vendiendo guía espiritual a turistas y locales por igual. Más tarde se mudó a Houston, Texas, donde trabajó como taxista. Pero nada de eso importaría después del 7 de marzo de 1983. Ese día lo cambió todo. Era la hora del almuerzo cuando Smith entró a la oficina de Union National Life Insurance Company en Houston. Llevaba una media en la cabeza, una pistola en la mano y una bolsa de plástico. No estaba allí por una cotización de póliza. Estaba allí para robar. Se acercó a la ventanilla del cajero y deslizó el cristal. La mujer que estaba detrás se quedó paralizada. Smith le apuntó con el arma, exigiendo dinero. Pero ella se negó. Aterrada, se tiró al suelo y se escondió detrás de un archivador. Fue entonces cuando Larry Don Rojus, el gerente de distrito de 44 años, intervino. Rojus no era un héroe tratando de hacerse el valiente, solo quería que todos salieran con vida. Así que cooperó. Sacó dinero del cajón y se lo entregó. Una bolsa de plástico llena de billetes. Todo pudo haber terminado allí, pero no terminó. Cuando Rojus se dio la vuelta para irse, Smith le ordenó que regresara. Hubo un breve intercambio, solo palabras al principio. Rojus, sintiendo lo que podría pasar, intentó calmar la situación. Se quitó una pulsera de la muñeca y se la ofreció a Smith, suplicándole que no disparara. Pero Smith no escuchaba. Se escucharon 2 disparos. El segundo le atravesó el pecho a Rojus. Fue llevado de urgencia al hospital. Horas después, fue declarado sin vida. Smith huyó a pie, con el dinero robado en las manos. Pero 2 empleados de la oficina lo persiguieron a través de un campo y hasta un complejo de apartamentos. Desesperado, acorralado, Smith volvió a disparar, esta vez contra sus perseguidores. Pero el destino no estaba de su lado. Al salir a la calle, tropezó y cayó con fuerza. La persecución terminó cuando varios civiles lo alcanzaron y lo sujetaron. Un detective que pasaba por allí luego le puso las esposas. El dinero fue recuperado. El arma homicida fue encontrada en el campo. No había misterio, ni confusión, ni error de identidad. Smith lo hizo, lo admitió, y ahora, décadas después, creía que era hora de pagar por ello. No veía su sentencia como un castigo, la veía como una escapatoria, un renacimiento, un regreso a algo más grande. Las apelaciones solo eran ruido para él, drama, retrasos, teatro inútil, porque en su mente, la única justicia verdadera era que le quitaran la vida, y así volver a nacer. Fue acusado formalmente de quitarle la vida a Larry Don Rojus, y desde el momento en que se le leyeron los cargos, James Smith fue detenido sin derecho a fianza. Pero nada en el juicio que siguió fue ordinario. De hecho, fue completamente extraño. La tensión llenaba la sala del tribunal durante la selección del jurado. Ese tipo de tensión que se siente en los huesos. Pero nadie esperaba lo que vendría después. En un movimiento que dejó a todos atónitos,
Smith de repente intentó escapar y salió corriendo del tribunal a plena luz del día. Fue un caos. Los oficiales se apresuraron. Los espectadores se quedaron boquiabiertos. Smith corría como si su vida dependiera de él. Pero no duró mucho. A solo unas cuadras de distancia, un oficial del Departamento de Policía de Houston vio al fugitivo y lo derribó. Lo esposaron, sin aliento, y lo llevaron de regreso. Y con eso, el intento de fuga se volvió parte del expediente judicial. Sus abogados intentaron aprovecharlo. Alegaron que era prueba de que algo no andaba bien en su cabeza. Tal vez no estaba mentalmente apto para ser juzgado, argumentaron. Tal vez era un hombre en crisis. Pero tras una serie de evaluaciones, la conclusión fue clara. Smith estaba cuerdo, fríamente, racionalmente, devastadoramente cuerdo. No había perdido la razón, simplemente ya había tomado una decisión. No quería ser salvado. El 5 de abril de 1984 legó el veredicto. Culpable. El jurado del condado de Harris no dudó. Sentenciaron a James William Smith a la pena capital por medio de inyección letal. 3 años después, en noviembre de 1987, la Corte de Apelaciones Penales de Texas confirmó la sentencia. Pero incluso antes de ese fallo, Smith ya había dejado claras sus intenciones. Estaba listo para que el proceso avanzara. Renunció a sus apelaciones, pidiendo a los tribunales que aceleraran el procedimiento. Estaba listo para encontrarse con su creador. Y en el caso de Smith, eso no era una metáfora. Aún así, no todos compartían su creencia, especialmente su madre. La madre de Smith luchó con uñas y dientes para retrasar la ejecución. Presentó apelación tras apelación, desesperada por mantener a su hijo con vida. Aun si él no quería que lo hiciera. Lo que ella veía como salvación, él lo veía como una intromisión. Ya le habían programado una ejecución antes. El 11 de mayo de 1988. Horas antes de que llegara el momento, la Corte Suprema de Estados Unidos intervino. Se le concedió una suspensión, justo a tiempo. Pero para Smith no fue un acto de misericordia. Fue una prisión. Ese día legó y se fue. Aún con vida. Aún esperando. Aún atrapado. Eso lo desgastaba. En una entrevista, Smith dijo una vez, la vida es una situación temporal. El espíritu sigue adelante. La muerte es como comer una ciruela por la mañana. Es una función natural. Él ya no quería luchar, solo quería que todo terminara. Y entonces vino su última petición, la que dejó atónito al personal de la prisión. El día antes de su primera ejecución programada, los funcionarios le hicieron la pregunta habitual. ¿Qué quieres como última comida? Nada de bistec, nada de pollo frito, nada de pastel, ni siquiera una bebida. James Smith pidió una sola cosa, tierra. Específicamente, tierra rayacunda, un tipo de suelo que se cree se usa en rituales de vudú. La solicitud fue tan extraña que el Departamento de Justicia Criminal de Texas tuvo que revisar su reglamento. Pero la respuesta fue rápida. Absolutamente no. La tierra no era comida. No estaba permitida. Le servirían algo del menú estándar de la prisión. Pero para Smith, esa negativa le dolió profundamente. Tenía una razón para su pedido, un propósito. Smith creía que la tierra rayacunda ayudaría a la reencarnación de su alma. Esperaba usarla en un ritual. Un último acto de preparación espiritual antes de cruzar al otro lado. Según expertos en suelos de Texas A&M, esa tierra a veces se consume en ceremonias de vudú. Si funcionaría o no, nadie podía decirlo, pero Smith creía, y para él la fe lo era todo. Creía en Krishna, en la reencarnación, en el ciclo de la muerte y el renacimiento. Para él la vida en la tierra era solo una parada temporal, una condición pasajera. El final era su liberación. Esa noche, el reloj seguía su curso. Su madre había intentado salvarlo. Sus abogados habían intentado retrasarlo. Pero James Smith nunca quiso clemencia. Quería ser liberado. Era el momento. El aire dentro de la unidad de Huntsville estaba cargado de una sensación final. Fueron años de caos, batallas legales, rituales espirituales, una lucha constante entre aferrarse y soltar. Pero James Smith no lo veía como el final. Para él, era el comienzo. Se sentó solo en su celda, quieto, concentrado. Había rechazado nuevamente que sus abogados presentaran apelaciones. «Estoy listo», les dijo. «Esto no es un castigo, es mi liberación». Pero no todos estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. Su madre, una vez más, intervino. Su amor se negaba a morir, incluso cuando su hijo le rogaba que lo dejara ir. Horas antes de la ejecución, su madre hizo un último intento. Legó más alto que nunca, directamente a la Corte Suprema. Los jueces tomaron el caso. El tiempo se detuvo.
Luego vino el fallo, se concedió una suspensión. Smith no lo celebró, estaba devastado. Para la mayoría, una suspensión significaría esperanza, unos días más, unas cuantas respiraciones más. Pero para James Smith, significaba que su viaje hacia Krishna, su tan esperada reencarnación, había sido aplazado otra vez. Él veía la vida como una demora, una pausa dolorosa e innecesaria. Ya podría tener 2 años en otro cuerpo, dijo una vez. Un prodigio de 2 años, pero todavía estoy aquí. No quería otra audiencia, no quería más tiempo, quería la transición. Poco después de esa primera suspensión en 1988, Smith comenzó a hacer declaraciones impactantes, confesiones que sorprendieron incluso a los investigadores más endurecidos. Dijo que había participado en rituales de sacrificios humanos en Orangeburg, Carolina del Sur, en la ciudad de Nueva York, en Miami. Describió sacrificios humanos ofrecidos a dioses del vudú. Pero las autoridades de los 3 estados investigaron y no encontraron nada. No había víctimas. No había escenas del crimen. No había pruebas. Y, eventualmente, Smith admitió la verdad. Lo había inventado todo. ¿Por qué? Nadie lo sabía. Tal vez quería atención. Tal vez quería que los tribunales pensaran que estaba loco. O quizás quería ser recordado como algo más oscuro de lo que realmente fue. Algo eterno. Cualquiera que fuera la razón, las mentiras no duraron. Y tampoco la demora. 2 años, 2 largos años de espera, papeleo y resistencia. Y ahora, el reloj volvió a correr. Se había fijado una nueva fecha de ejecución, martes 26 de junio de 1990. Y esta vez, parecía que nada la detendría. Rechazó toda ayuda legal, otra vez. Argumentó que mantenerlo con vida en contra de su voluntad, atrapado en ese cuerpo, era un castigo cruel e inusual. Insistió en que eso violaba la 8ª enmienda. Quiero morir, dijo sin rodeos. Déjenme ir. Pero dentro de los muros de la prisión, la tormenta legal no había cesado. Alexis Hamilton, la madre de Smith, se negó a rendirse. Insistía en que su hijo no era el mismo hombre que había ingresado a prisión tantos años atrás. Dijo que había sufrido un derrame cerebral tras las rejas, uno que le había robado la claridad mental, el juicio básico. Pero el Estado no lo creyó. La Corte Suprema no estuvo de acuerdo, y la apelación fue rechazada. El fiscal general adjunto Bob Walt respondió con fuerza. No fue un derrame, afirmó. Fue parálisis de Bell, una parálisis facial temporal, tratable y para nada indicio de incompetencia mental. No veo nada aquí que demuestre que es incompetente, dijo Walt a los periodistas. Solo están tratando de ganar tiempo. Pero Smith no quería más tiempo. No quería una suspensión. No quería apelaciones. Y mucho menos quería que alguien hablara en su nombre. En una serie de entrevistas tensas, Smith estaló, enojado, acorralado y harto de fingir. Su furia no estaba dirigida solo a los tribunales o al Estado, sino también a 2 activistas contra la pena de muerte que habían comenzado a involucrarse en su caso. Si alguna vez pongo mis manos sobre ellos, gruñó, los eliminaré, y entonces sí tendrán un verdadero caso entre manos. Se refería a Steve y Lisa Haberman, activistas que se habían alineado con su madre, presentando mociones, forzando los límites legales, suplicando por su vida. Para Smith, ellos estaban entrometiéndose en algo sagrado, su decisión, su final. Voy a destrozarlos a ellos y a su organización, advirtió. Están interfiriendo con mi decisión. Déjenme cumplir con mi ejecución, y déjenme en paz. No buscaba misericordia, no suplicaba. En la mente de Smith, esa interferencia no era compasión, era una violación. Su madre, los tribunales, los activistas, todos lo estaban llamando de regreso de lo que él veía como una liberación espiritual. Reencarnación, paz. Ya estaba cansado de luchar por su derecho a morir. Era lunes, 25 de junio de 1990. Quedaban menos de 24 horas. Y James Smith estaba tranquilo. El sol comenzaba a ponerse en Huntsville. Dentro de la prisión, comenzaban los preparativos. Y para James Smith, la cuenta regresiva era real. No tenía miedo. Estaba listo para dejar este cuerpo atrás, listo para encontrarse con Krishna. La noche cayó con fuerza sobre Huntsville, Texas. Dentro del pabellón de la muerte, James Smith yacía en su celda, medio observando el resplandor estático del televisor, medio dormido mientras esperaba. Las horas se habían ralentizado hasta casi detenerse. No estaba ansioso, no estaba desesperado. Estaba inmóvil, en paz, al menos en la superficie. Y entonces se escuchó un golpe. El editor del boletín de la prisión se acercó a sus barrotes. Le pidió las últimas palabras de Smith.
Una tradición para quienes están por morir. Un último mensaje. Un pensamiento final. Una despedida, por escrito. Lo que Smith escribió no fue una súplica. Ni siquiera fue claro. Pero temblaba con una gravedad extraña. Ya he dicho la verdad, pero como fue dicha por alguien acusado, la verdad no fue respetada. Debe venir del hombre que dijo la mentira. Yo no soy el asesino. Yo mismo no maté a nadie. Me voy a la muerte sin suplicar por mi vida. No me humillaré. No dejaré que nadie me rompa. Simplemente no se puede. Hay un precio que pagar. Quiero que la gente despierte a la realidad de las ejecuciones. El precio que se pagará será muy alto. Nadie sabía cómo interpretarlo. El hombre que una vez había confesado, ahora parecía retractarse. O tal vez no. Tratar de entender el estado mental de Smith era como entrar en un laberinto sin salida, cada rincón más oscuro que el anterior. Algunos podrían haberlo llamado delirante, otros engañoso, pero oficialmente seguía siendo cuerdo. 26 de junio, día de ejecución, pero el reloj aún no marcaba 0. El psicólogo Jerome Brown, un veterano de Houston, presentó la evaluación final. Tras revisar la historia psiquiátrica de Smith, que se remontaba décadas atrás, incluida una El Falo de 1978, que lo declaró insano tras un robo en Miami, no cambió la opinión del psicólogo Jerome Brown. James Smith era mentalmente competente para tomar la decisión de no apelar. Y esa decisión se mantuvo. Los abogados del Estado, del Condado de Harris e incluso del Quinto Circuito de Apelaciones y la Corte Suprema recibieron copias del informe. Aún así, no hubo avances. El equipo legal de su madre impulsó una segunda apelación ante la Corte Suprema, argumentando que la condena original estaba viciada. Pero el tiempo se deshacia. Rápido. Al anochecer, el cielo sobre la unidad Wall se oscureció. Y adentro, Smith seguía extrañamente tranquilo. Pero bajo esa calma, había tensión. Un miedo calado de que su madre volviera a hacerlo. Que presentara algo. Que le comprara más tiempo que él no quería. Que retrasara su encuentro con Krishna, el ser divino al que se aferraba, el alma que creía lo guiaría en su reencarnación. Pero no legó ninguna llamada. No se concedió ninguna suspensión. A las 6:20 p.m., un oficial se presentó en su celda y le preguntó qué quería como última comida. Aun negado el sagrado Rayakunda, la tierra que alguna vez suplicó, Smith pidió algo simple. Yogur natural. No era lo que quería, pero era suficiente. Por ahora, le llevaron la comida. Smith comió en silencio. Luego, sin protestar, se levantó y siguió a los guardias hasta el vestidor. El lugar era estéril. Frío, olía a cloro y resignación. Ali se cambió al uniforme blanco de ejecución. Pantalones blancos. Camisa blanca. Sin joyas. Sin zapatos. Nada más que la tela que lo acompañaría hasta la muerte. Ahora estaba listo. Se le apretó la garganta. Parte miedo, parte paz. Había esperado años por este momento. Años de preparación espiritual. Años de caos legal. Años de silencio. Y ahora faltaban solo minutos. Lo que vino después fue silencioso, casi perturbadoramente tranquilo. No había sacerdote, ni consejero, ni siquiera su madre. A pesar de sus años de batallas legales y súplicas desesperadas, James Smith, en sus últimas horas, eligió la soledad. Nadie a su lado. Ninguna mano que sostener. Solo silencio, solo espacio. Solo él y su respiración. Usó ese tiempo para meditar. Ojos cerrados, labios inmóviles. Creía que la reencarnación solo era posible a través de la paz mental, no del caos de rogar o rezar. Había tomado su decisión mucho tiempo atrás. Esto no era un final, era una transición. Y ahora esa transición estaba abierta. No legó ningún indulto, ninguna llamada, ninguna suspensión de último minuto. La medianoche se acercaba. Martes, 26 de junio de 1990. A las 12 a.m. en punto, James Smith fue conducido por el último pasillo de la unidad Huntsville. El trayecto fue corto, pero pesado. Cada paso resonaba. Al entrar en la cámara de ejecución, no ofreció resistencia. Se subió a la camilla con serenidad. Se recostó y dejó que los guardias lo sujetaran. Las luces fluorescentes parpadearon débilmente mientras las líneas intravenosas eran insertadas en sus brazos. Los testigos observaban tras el cristal. Algunos inclinados hacia adelante, otros completamente quietos. El ambiente era frío, silencioso. Cuando se le pidieron sus últimas palabras, Smith habló sin pánico, con compostura. Yo no soy el asesino.
Yo mismo no maté a nadie, me voy a la muerte sin suplicar por mi vida. No me humilaré, no dejaré que ningún hombre degrade mi alma. Estoy en paz conmigo mismo y estoy en paz con Dios. Hare Krishna. Terminó la declaración con un guiño y una leve sonrisa, el sudor brillando en su frente. No fue una actuación, fue una despedida. A las 12:19 a.m. comenzó a fluir la inyección. Un testigo recordaría después que los ojos de Smith se cerraron casi con suavidad, como si se durmiera al final de un largo día. No hubo lucha, no hubo último suspiro, no hubo intento de resistirse. Tuvo paz. A las 12:31 a.m., James Smith exhaló su último aliento. Su cuerpo yacía inmóvil en la camilla, otro nombre, otro número, borrado de los registros, pero en la mente de Smith. Algo acababa de comenzar. Minutos después de la ejecución, el asistente del fiscal general, Bob Walt, se presentó ante los reporteros fuera de la unidad Huntsville. Sus palabras salieron lentas, con frustración y una resignación silenciosa. No dudo en llamarlo como lo vea. Probablemente fue un castigo cruel e inusual, la forma en que se llevó a cabo, por la demora, por hacer esperar a la persona hasta el último minuto para saber. Durante horas, el destino de Smith había colgado de un hilo. La Corte Suprema estuvo debatiendo dos apelaciones de último segundo. Peticiones presentadas no por Smith, sino por los abogados de su madre, luchando contra su voluntad. El reloj siguió avanzando mientras la corte más alta del país consideraba si detener todo. Smith, atado a la camilla, ya no tenía control. Ya no. En algún lugar tras los muros de la prisión, los testigos se marchaban. La camilla ahora estaba vacía. James Smith, de 37 años, se había ido. Se convirtió en la persona número 132 ejecutada en Estados Unidos desde que se restableció la pena de muerte en 1976. No hubo vítores, no hubo cierre, solo el zumbido bajo del silencio y el hecho inquietante de que, al final, Smith esperó más tiempo por la muerte de lo que alguna vez esperó por la libertad.